¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy pero muy buenas noches para todos. Reciban un saludo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y en el corazón de Jesús. Mi nombre es Daniela, para los que no me conocen, y hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta charla. Es un tema muy especial, pero al mismo tiempo un tema muy profundo, y es muy importante entenderlo desde la raíz cristiana para poder desmantelar lo que el mundo nos ha hecho creer sobre la vida consagrada, que es algo aburrido, que es algo que nos resta en vez de darnos gozo y felicidad. Entonces vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Te pido que estés con nosotros en esta charla para que no sean mis palabras sino las tuyas, para que limpies todo concepto erróneo que nosotros podamos tener de la vida consagrada, y que nos des la mirada de la fe, nos des los ojos tuyos para ver las cosas con su esplendor, con su belleza original, con su esencia, para poderlas apreciar, para poder, Señor Jesús, estar más perfectamente en tu servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como venía diciéndolo también en la oración, el tema de hoy se llama Matrimonio de Eternidad, Vida Consagrada. Y es un espectáculo de tema. Primero, para nosotros hablar de vida consagrada es necesario remitirnos al tema de la vocación. El término vocación es un término totalmente cristiano y viene del latín vocare, que significa llamado de Dios. Entonces, cuando hablamos de vocación, hablamos de llamado de Dios. Vocación es igual a llamado de Dios. Cada alma tiene un llamado particular del cielo, viene de Dios, ¿cierto? Y nuestra misión principal es el amor. Si no hay amor, no vamos a poder cumplir ninguna otra misión que Dios nos ponga, ¿cierto? Entonces, bueno, uno dice, Señor, pero ¿cómo te amo? Entonces ahí es donde viene el tema específico de la vocación, del llamado que Dios nos hace. Amamos a Dios, pero ¿cómo quiere el Señor que nosotros le sirvamos? ¿Desde dónde quiere el Señor que nosotros le amemos más? Por eso hablamos de que cada uno tiene una misión en particular, un llamado particular, ¿cierto? A todos nos lleva por caminos diferentes, a todos, pero para entender el tema de la vida consagrada, pues nosotros debemos remitirnos a las Sagradas Escrituras. Sin los evangelios nosotros no podemos entender este tema, es imposible. Y precisamente esta semana la liturgia de la iglesia nos presentaba un evangelio de San Mateo, del libro de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20, o al 22, si no estoy mal. Y en este evangelio nos decía, en este evangelio pues se nos mostraba cómo es el llamado a la vida consagrada. Nos decía que Jesús iba pasando por el mar de Galilea y vio a dos hombres que eran hermanitos, Simón Pedro y Andrés. Ellos dos estaban echando las redes. ¿Cómo así que estaban echando las redes? Estaban trabajando. Y el Señor los llamó. Síganme y los haré pescadores de hombres. Y estos hombres fueron tan dóciles a la voz del Señor, los traspasó tanto ese llamado, que dejaron todo y lo siguieron. Entonces dice el evangelio que Jesús siguió caminando y vio a otros dos hombres que eran también hermanitos. Se llamaban Santiago y Juan. Estaban con su padre, que se llamaba Zebedeo. Y dice el evangelio que estaban arreglando las redes, ¿cierto? También eran pescadores. Y pasó lo mismo, les dijo lo mismo, los llamó. Y ellos, dice el evangelio, dejaron las redes
y dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Es muy particular este evangelio porque es suficiente leerlo, basta con leerlo para nosotros entender este tema de la vida consagrada. Entonces podemos decir dos cosas. Primero, la primera es que ellos lo dejaron todo. Dice que estaban echando las redes, que eran pescadores. ¿A qué se refiere esto? En nuestra realidad estaban trabajando, estaban en su vida laboral y la dejaron por seguir a Cristo. Dejaron a su familia por seguir a Cristo. Y segundo, el segundo aspecto es que es el que más me cuestiona. Dice que Él los vio y los llamó. Pero este llamado no es para todo el mundo. Este llamado fue solamente para 4 hombres. Y yo me imagino que en el mar de Galilea no solamente estaban ellos 4, porque los pescadores no eran solamente ellos. Era un trabajo muy común de aquella época. Entonces debió, por lógica, por sentido común, debió haber más gente, más hombres por este mar. Pero el Señor se fijó en ¿cuántos? Solamente en estos 4. También me parece muy particular que ellos, Santiago y Juan, estaban con su padre. ¿Y por qué Jesús no llamó a su padre? ¿Por qué no llamó a su padre? Solamente los llamó a ellos 2. Entonces hay que entender que la vida consagrada solamente es para ciertas personas. Es para algunas personas. Son los elegidos del Señor. Son los escogidos para anunciar el reino de los cielos. Y con respecto a esto, San Juan Pablo II dice que la vocación a la vida consagrada es un don que Dios derrama sobre la iglesia. Es decir, es un regalo que la Iglesia Católica tiene. ¿Qué haríamos nosotros sin pastores que guíen este rebaño de ovejas? ¿Qué haríamos nosotros sin los sacerdotes, sin los monjes, sin las religiosas que con su oración sostienen este mundo? ¿Qué haríamos nosotros? Son personas que Dios ha elegido para imitar lo que Cristo hizo, para dedicarse plenamente, para dedicarse 100% al servicio de las almas, al servicio de la iglesia. Entonces no es cualquier alma. Estas almas son almas elegidas, tienen un llamado especial, un llamado más elevado. San Juan Pablo II también dice que eso es muy cierto, que desde los apóstoles no han faltado las vocaciones, no han faltado las personas que se sienten llamadas a la vida consagrada. Dice el padre Jorge Loring que en el mundo hay más de 1 millón, hay más de 1,5 millones de almas consagradas al Señor. Y San Juan Pablo II decía, y no han faltado desde que vino Cristo hasta el siglo XXI, hasta este siglo en el que nos encontramos, ¿cierto? Y las almas que responden a este llamado tienen un sello imborrable, porque son escogidas desde la eternidad. Entonces, de manera que nosotros no podemos ver ese sello que hay en el alma, pero los ángeles sí, pero Dios sí. Estos seres espirituales sí pueden ver el sello que hay en un alma que tiene este llamado. Es un sello especial. Y resulta que hoy en día este llamado no está en crisis, como muchos piensan. Lo que está en crisis es la respuesta al llamado. Eso es lo que está en crisis, porque Dios no deja de llamar, porque Dios no deja de invitar al corazón. Es un llamado para toda la vida. La vocación Dios la da, la infunde en el alma, y Dios llama en su momento, pero está en el alma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está en crisis en este momento? Es la respuesta de llamado. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues en el número de personas, por ejemplo, que están en los conventos.
En Europa, por ejemplo, han cerrado miles de conventos y de monasterios al año. Y los que quedan tienen muy poquitas personas, muy poquitas almas entregadas al Señor. Eso es lo que está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? La respuesta al llamado de Dios está en crisis porque las familias están en crisis, porque no se está viviendo en los hogares como Dios lo pide, no se está amando a Dios, no se está viviendo la fe. Y el mundo mundano está arrasando con las vocaciones, las está apagando, las está oscureciendo, porque nos hacen ver la vida consagrada como algo aburrido, como una frustración. Nos hacen ver la vida consagrada como una pérdida de oportunidades laborales, una pérdida de oportunidades profesionales para crecer mucho. Y esto es algo que el enemigo se ha encargado de hacer, porque es una mentira, es una farsa. La vida consagrada es un don de Dios a la iglesia, un don hermoso. La gente cree que las almas consagradas al Señor viven aburridas y viven infelices. Y no es así, no es así porque son almas felices, felices. La vida consagrada no es un desastre, no es un desastre, es un camino a la felicidad. Porque, por ejemplo, muchos testimonios dicen que no hay mayor bendición que la vida consagrada, que cuando Dios escoge un alma para esta misión. Por ejemplo, un sacerdote decía lo siguiente: soy sacerdote, nunca me he arrepentido de esta vocación que Dios me dio, y 1000 veces que naciera, 1000 veces la seguiría de nuevo. No creas que todo me ha ido bien, no creas que todo me ha resultado fácil, pero todo lo ha superado su llamada. Un pensamiento tengo siempre clavado, y él decidió mi vocación, hacer algo aquí abajo que valiera la pena de veras. Sé que se pueden hacer muchas cosas que valgan la pena, pero pensé que esta valía más que ninguna, y no me he arrepentido. Todo ser dotado de inteligencia se mueve forzosamente por el atractivo de un ideal. Entonces, las almas cuando están enamoradas de su vocación, cuando las mueve el amor, porque si no las mueve el amor, no hay una vocación verdadera, fiel a Dios. Cuando las mueve el amor, son almas felices, completamente felices. El padre Jorge Loring también decía que no hay en la vida mayor felicidad que la de estar consagrado a Dios y ayudar a Dios, a colaborar con Él en la obra redentora. Santa María Magdalena de Pazzi también decía que la vida consagrada es la gracia más grande que Dios le puede conceder a un alma. Y también Santa Faustina decía que las almas consagradas van a tener un brillo especial en el cielo, van a tener una gloria mayor, más elevada, una gloria que ninguno de nosotros va a tener, una gloria que solamente la van a poder disfrutar ellos, y van a brillar muchísimo, muchísimo más que los demás. Es muy especial entender esto con los ojos de la fe, con los ojos del Señor. Los padres de la iglesia decían que la vida consagrada era la flor más bella, era la perla más preciosa de la iglesia católica. Entonces, nosotros tenemos que purificar nuestro concepto de la vida consagrada. No es algo aburrido, es un don, es un don. Es un don que Dios da a algunos. Y qué triste es que solamente ciertas almas respondan, porque no van a ser felices las que no le responden al Señor. No son felices porque no fueron hechas para otras cosas, fueron hechas para estar al servicio del Señor. Todos buscamos la felicidad, la paz del corazón, y estos conceptos solo pueden venir de Dios, porque Dios es felicidad y porque Dios es paz. La vida consagrada no es un invento de la iglesia, como lo vemos en este evangelio. Siempre partamos de los evangelios. La vida consagrada no es un invento de la iglesia católica,
no es un invento de los religiosos. No se van porque les toca irse. No, la vida consagrada es un invento del Señor. Y si Él la creó, es porque Él necesita almas que colaboren al rebaño que muchas veces anda tan perdido, que muchas veces no tiene la luz, y que solamente la luz la pueden dar las personas que tienen a Cristo, las personas consagradas. Entonces, bueno, resulta que, hablando ya estrictamente del estado religioso, este implica 3 votos. ¿Cuáles son los 3 votos que implica? Pobreza, castidad perfecta y obediencia. Pobreza, castidad perfecta y obediencia. Estos 3 votos consisten en renunciar a todo para seguir a Cristo, como lo hicieron Santiago, Juan, Andrés y Simón Pedro. Renunciar a todo y seguir a Cristo. Eso es lo que implican estos 3 votos, que lo tienen la mayoría de órdenes y de congregaciones religiosas. Entonces, cuando las personas eligen este estado de vida porque han escuchado la llamada del Señor en un tiempo específico de su vida, estas personas viven diferente, por ejemplo, a los matrimonios, ¿cierto? Es una misión diferente, por lo que tenemos que hablar de virginidad y castidad. No es lo mismo hablar de virginidad que hablar de castidad. ¿Por qué? Porque virginidad implica un estado de vida, mientras la castidad se refiere a todos los estados de vida. Virginidad, un solo estado de vida. Castidad recoge, abarca todos los estados de la vida, ¿cierto? Cada estado tiene su propia castidad. No es lo mismo la castidad de un soltero que la castidad de un casado. ¿Qué es la castidad? Es vivir la sexualidad según el estado de vida. La castidad es vivir la sexualidad según el estado de vida que en este momento estoy viviendo yo. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es entonces el estado de vida de una persona consagrada al Señor, de un religioso? El estado de vida es la virginidad perpetua. La virginidad perpetua y voluntaria. La virginidad perpetua y voluntaria. ¿Esto qué significa? Que le permite a estas almas vivir en la tierra como ángeles en el cielo. Vivir en la tierra como ángeles en el cielo. No necesita este estado de vida, por ejemplo, no necesita de lo que vive el matrimonio, de la sexualidad del matrimonio, porque no la necesita, porque es una gracia que el Señor da al alma. Muchas personas dicen, eso es imposible. Claro que es posible. Sí es posible, porque si es un llamado que Dios hace, sí es posible. Y la persona que se entrega al Señor de todo corazón no necesita de otra cosa, no necesita de lo que los demás estados requieren. No, porque son misiones completamente diferentes, son caminos diferentes. Y son personas felices, completamente felices. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando San Juan se refiere a este tema, dice que se refiere que las personas consagradas llevarán escrito sobre la frente el nombre de Dios, cantarán un cántico nuevo y seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Seguirán al Cordero por donde quiera que vaya, porque el amor de Dios lo ha superado todo. ¿Cuál es la gran diferencia entre los laicos y las personas consagradas? Que Dios con los laicos nos reparte su amor con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Reparte su amor con nuestros esposos, con nuestras esposas, ¿cierto? Es un amor de Dios que está ahí, pero repartido. ¿Qué sucede con un alma consagrada? Que Dios ya no reparte ese amor.
Dios se entrega completamente a esa alma y esa alma solamente recibe el amor de Dios. No necesita el amor del papá, de la mamá, de los hermanos, de un esposo, de los hijos. No, no, porque Dios se ha derramado todo sobre esa persona. Todito es para ella y esa alma todita es para Dios. Es un amor especial, es un amor profundo, místico. Y es muy impresionante porque esas personas al abandonarlo todo, Dios llega a suplir ese vacío de no tener lo que nosotros tenemos, el amor de papá, de mamá, de los amigos, ¿cierto? Entonces es algo supremamente especial. Entonces aquí viene el otro punto, esas almas consagradas. Nosotros como seres humanos necesitamos vivir en comunidad. Es imposible si no vivimos en comunidad. Dios mismo es comunidad. Con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios mismo quiso venir al mundo en una comunidad llamada familia. La familia de Jesús, José y María. Dios siempre está en comunidad y también nos llama a nosotros a estar en comunidad. Nosotros también venimos en comunidad a nuestra familia. Y estas personas consagradas al Señor también tienen que estar en comunidad. Es necesario estar en comunidad. Una vez Dios hace el llamado, es necesario que nosotros empecemos a orar por la comunidad, donde quiere que nosotros estemos, porque el Espíritu Santo infunde diversidad de carismas en la iglesia. Entonces, las comunidades no son iguales. Es un mismo espíritu, pero diversidad de carismas, como lo dice San Pablo. Un mismo espíritu, pero diversidad de carismas. Eso es lo que hace que la iglesia se enriquezca y sea para todos, de gran ayuda para todos. Entonces, por ejemplo, hay congregaciones que tienen pues su misión más en los colegios, en los hospitales, en los asilos, ¿cierto? Tienen diferentes enfoques. Entonces, si una persona se siente llamada, tiene que empezar a mirar dónde se identifica más, con qué comunidad se puede inclinar más, según sus ideales. O si por el contrario se inclina más por una vida más contemplativa, más de oración, más de penitencia, pues por ejemplo están los carmelitas descalzos, los franciscanos, los capuchinos. Hay muchas comunidades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una comunidad muy especial, las clarisas. Son mujeres dedicadas sencillamente a buscar la santidad en lo sencillo, a contemplar a Dios, a amarlo de todo corazón, desde lo sencillo también, como lo decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y bueno, ¿cómo saber el llamado? El padre Jorge Loring también anuncia, tiene una serie de preguntas, son 5 preguntitas para guiar, para estudiar el tema de la vocación. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿se te ha ocurrido alguna vez consagrar tu vida por completo a Dios? ¿Se te ha ocurrido alguna vez consagrar tu vida por completo a Dios? Porque hay deseos del corazón que no dejan de resonar, no dejan de estar presentes en nosotros. Y hay que prestarle atención a lo que habita en nuestro corazón. Si es algo que siempre, constantemente está en mí, entonces hay que revisarse. ¿Qué quiere el Señor de mí? Segundo, este deseo ha sido por motivos sobrenaturales, como el amor y el servicio de Cristo, el bien de las almas y tu propia santificación. Repito, este deseo ha sido por motivos sobrenaturales, como el amor y el servicio de Cristo, el bien de las almas y tu propia santificación. Tercero, aunque la realización de este ideal suponga renuncias y sacrificios, ¿crees que con la ayuda de Dios serías capaz de ello? Aunque la realización de este ideal suponga renuncias, sacrificios, ¿crees que con la ayuda de Dios serías capaz de ello? Las renuncias y los sacrificios para seguir a Cristo a un grado más elevado al que nos ha llamado
valen la pena porque es más grande lo que el Señor tiene, porque es más grande lo que el Señor me va a dar. Es la felicidad la que yo voy a encontrar. Entonces es pensar si realmente yo sería capaz de eso, de renunciar, de hacer sacrificios por el Señor. Cuarto, ¿te ilusiona consagrar tu vida al mayor ideal que se puede vivir en este mundo? Te hace feliz, te mueve el corazón, te apasiona consagrar tu vida al mayor ideal que se puede vivir en este mundo. El mayor ideal, llegar al cielo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿O cuáles son los ideales de nuestro corazón? Eso es lo que hay que empezar a preguntar, a reflexionar, a meditar. Quinto, esta pregunta para mí es una de las más concretas, de las que más nos ayudan a discernir qué es lo que quiere Dios de nosotros, si me quiere para una vida más elevada. Quinto, en la hora de la muerte, ¿cómo te gustaría haber vivido? En la hora de la muerte, ¿cómo te gustaría haber vivido? Hay muchos sacerdotes, por ejemplo el padre Javier Olivera Rabasi, él dice que él cuando se hizo esta pregunta, dijo, ser sacerdote, me voy para el seminario. Es definitivo. Supongamos que en este momento ha llegado a la hora de nuestra muerte. Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué me gustaría haber vivido? ¿Cómo me gustaría haber vivido? Si soltera, si casada. Perdón, soltera no. La soltería no es una vocación, porque siempre estamos llamados a vivir en comunidad. Ya sería como mi vocación. ¿Cómo me gustaría haber vivido? Como laica comprometida, como casada, como religiosa. ¿Cómo me gustaría haber vivido? Eso, lo que más te venga al corazón. Eso es a lo que hay que prestarle atención. Entonces, bueno, espero les haya servido esta charleta y espero que podamos seguir aprendiendo mucho más. No es suficiente con estos minuticos, no es suficiente con este proceso que hemos venido teniendo. Hay que seguir conociendo más de Cristo, hay que seguir leyendo más, hay que seguir aprendiendo más. Es necesario para nosotros poder crecer y ayudar más y estar al servicio de la iglesia. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor Jesús, por estar presente, por habernos acompañado. Te pido que nos ayudes a dar frutos según lo que hemos recibido, para que podamos discernir lo que tú quieres de nosotros. Si quieres hacernos un llamado, Señor, que nos des la docilidad para aceptarlo. Te entrego, Señor Jesús, las almas que están viendo este programa. Te entrego sus vidas para que los selles con tu santísima sangre y que puedan hacer tu divina voluntad, que solo haciéndola podrán ser felices. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.